Esta parte de acá que logras ver al frente de nosotros es el río Amazonas, pero aquí en Brasil le llaman río Solimões. ¿Cuál es la razón? Es una cuestión cultural. Las dos colonias, portuguesa y española, venimos acá, colonia portuguesa y española, cada uno hizo su influencia en esta geografía. En el caso de los españoles hubo una expedición, la expedición de la Canela, Gonzalo Pizarro, con algunos lugartenientes como Francisco Orellana. Ellos iban por la canela, por esta especie, equivocados, pensaban que estaban por allá en la India y habían llegado a América. Entonces, estando en las montañas en el Ecuador, tenían información de los indígenas de que había un pueblo rico en oro y en especies. Entonces Gonzalo Pizarro le dijo a Francisco Orellana, con Fray Gaspar de Carvajal, un capellán, que lo acompañara y con un grupo de hombres, con algunos caballos y perros, fueran a buscar esas riquezas. El asunto fue que ellos fueron descendiendo y hasta el 12 de febrero de 1542, Francisco Orellana aparentemente descubre el río Amazonas. Ellos diseñan un bergantín y comienzan a navegar por todo el río Amazonas. Llegando al río Yamundá, que es más o menos 1500 kilómetros de aquí, río abajo, en cercanías de Manaus, más abajo 2 días, llegan al río Yamundá. Ellos, como estaban faltos de provisiones, necesitaban comida, entonces ellos vieron una comunidad indígena a la orilla del río Yamundá, entonces llegaron allá como para tener contacto e intercambiar. Cuando fueron sorprendidos con un ataque de esos guerreros, según Fray Gaspar de Carvajal y Francisco Orellana en sus crónicas decían de que eran unas mujeres altas, fornidas, guerreras, que los atacaban y motivaban a otras mujeres para que los atacaran. Entonces Francisco Orellana recordó la leyenda de Heródoto en Grecia, de las famosas míticas amazonas. Las guerreras amazonas se cernaban un lado del pecho, los senos, para empuñar el arco y la flecha y poder atacar, y que montaban a caballo. Entonces, viendo estas mujeres tan guerreras, tan grandes, tan altas y fornidas, las asoció a este río, le dio el nombre de río Amazonas. Ahora, ¿por qué los portugueses desmienten eso? No dicen río Amazonas, le dicen el río Solimões. ¿Por qué? Porque hay diferentes hipótesis. Una de las hipótesis es que se dice que Solimões, ¿verdad?, traducido al castellano, significa solamente limones. Pero ambas bandas del río Amazonas no hay limón, o sea, no crece silvestremente, tienen que domesticarlo, o sea, que esa teoría cae. Otros dicen que el rey Salomón, bordeando las costas de África en busca de oro y especies, se desviaría y llegaría a América. Entonces, como los indígenas no sabían decir rey Salomón, posiblemente cambió la palabra a Solimões. Ahí viene la denominación de río Solimões. Otros también le atribuyen que cuando la península ibérica, que antes era un solo imperio, allí pues decir los portugueses y españoles antes era un solo imperio, cuando los moros invadieron, había un rey que se llamaba el rey Solimán. Este rey Solimán, este guerrero muy fuerte, desde su caballo, empuñando su arma, su espada, podría matar 30 a 40 hombres desde su caballo. Entonces, cuando ellos llegaron acá los portugueses, le daba la sensación y la apariencia que los indígenas con los caballos largos, altos, con tatuajes, con dardos en la cara, los mostraba como hechiceros, como brujos, porque así lo denominaron a los musulmanes o los moros que invadieron la península ibérica. Entonces, cuando ellos llegaron acá, le dijeron ese nombre, Solimán, a los indígenas. Los indígenas escucharon, pero no sabían pronunciar la palabra, o fue evolucionando la palabra Solimões. Por eso es la denominación de este gran río, Solimões. Si nosotros vamos a otro nombre, el río Caquetá nace en Colombia como el río Putumayo. El río Putumayo, la mitad de ese río recorre en territorio brasileño y llega a desembocar al Amazonas. En Brasil se llama río Isá, al Putumayo. Y al Caquetá se le llama Yapurá. Yapurá es una palabra en hebreo, que significa río del oro. Yapurá, río del oro. Y se sabe que en el río Caquetá hay extracción minera en el río. O sea que realmente hay oro. Entonces esa palabra parece que es muy cierta. Entonces parece que el rey Salomón ya había estado en estas tierras buscando oro. Lo que uno no sabe era si era de África o era de América o era de estos dos continentes. Entonces por ahí viene la denominación de ríos Solimões y las denominaciones hebreas de otros ríos como el Caquetá o Yapurá en Brasil.